Tú le vas a decir a la persona que no vas a leer Génesis 1:26 sin el 27. Sí, porque todos decimos, Filipenses 4:13, hermano, un versículo. ¿Cuáles son los versículos que más decimos cuando están recogiendo la ofrenda? Vea, la hermana Genoveva se sabe algunos. Son como los, si me llaman, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Valera del 60. Pero no nos damos cuenta que todo lo puedo en Cristo que me fortalece depende de unos textos anteriores. Él viene hablando de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero él viene hablando de ¿qué? De una necesidad ¿qué? Física, material. Amén. Más bien diga el débil. Más bien. Porque Filipenses 4:13 hay que mirarlo como desde el 11. ¿Cierto? Ese tipo de cosas. La idea es, algunos versículos de la Biblia podemos emplearlos. La idea es enamorarnos de toda la escritura, pero sí tener claridad, porque una vez se defiende con algunos versículos, pero los trata de una manera aislada. En el caso de Génesis 1:26 y de algunos otros plurales, nosotros tenemos que tener cuidado en el sentido de no hablarlo aisladamente, porque inicialmente la palabra Dios en la traducción pues al latín, al español, puede producir un efecto plural por el hecho de ir acompañado de una S. ¿Cierto que sí? Es como una tendencia. Dios, ¿cierto? Dios. Y alguno puede pensar, como pensé yo en algún momento, que se está hablando en plural, no en singular. Entonces, en la página 32 dice pues acá el resumen que los hermanos plantean en el módulo. Hay 5 aspectos que es importante tenerlos en cuenta primero. En la página 32 hay 5 aspectos donde dice, hemos ofrecido ¿qué? Varias explicaciones armonizantes para que tengamos una idea antes de comenzar a hablar de ello, como lo plantean ellos. ¿Estamos de acuerdo? Para que pedagógicamente funcione un poco mejor esto. Entonces dice, los judíos y muchos cristianos lo consideran como una referencia a los ángeles, o sea, Génesis 1:26, ¿cierto? Dentro de la Biblia hebrea, ¿cierto? Dentro de la Torá y dentro de lo que ellos manejan como el Pentateuco, ellos asumen esa porción de Génesis como que Dios está hablando ¿con quién? Con los ángeles, ¿cierto que sí? Una segunda postura es que una descripción de Dios aconsejando con su propia voluntad. Sí, o sea, en la Biblia tenemos soliloquios, enseguida vamos a ver uno, nosotros lo hemos hecho cuando estamos hablando solo en el baño. O como planteado un ejemplo acá, le preguntan a alguien si va a ir a alguna parte, vamos a ver, pero estoy hablando yo, vamos. No digo voy a ver, ¿cierto? Rara vez dice uno voy a ver, decimos vamos, como si fuéramos varios. No, exactamente, la naturaleza de Dios es espíritu y nosotros somos tricótomos, no tripartito, sino tricotomía, ¿cierto? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de cuerpo, del alma, de la mente, del espíritu, pues el alma, pero sí se puede en el sentido de que nosotros como únicos podemos tener soliloquios. El Señor dice que he aquí iré, que estaré presente, ¿cierto que sí? Le envía un mensaje a través de los profetas y utilizó muchos soliloquios, hablando, el salmista dice, oh alma mía, ¿cierto? ¿Cuántos se han dicho a sí mismos, uy Jorge, vamos Jorge, vamos? Es algo muy poderoso, ¿cierto? Es algo muy de Dios sobre nosotros, no sé cuánto les ha pasado, que hay momentos donde estamos en una batalla, librando una batalla, en un momento de prueba, de dificultad, y usted siente el espíritu, el alma, gemir. Esto de los gemidos indecibles es una experiencia única, porque uno siente que el cuerpo como que no da más, pero hay algo que lo impulsa. Y le toca a uno pararse y decir, Señor, aquí estoy para vivir o para morir. Y uno se está hablando a sí mismo. Los soliloquios sí son posibles, hermana. Y para explicar la conducta de Dios sí que es válido. Sí que es válido. Entonces, dice ahí
el tercero, que Génesis 1:26 es una pluralidad majestuosa o majestática o literaria de Dios, es decir, haciendo alusión a la palabra Elohim, que tiene que ver con los atributos, ¿cierto? La multiforme o la múltiple forma en los atributos de Dios, ¿cierto? Inclusive, estudiando lo del nombre progresivo de Dios, uno se da cuenta cómo Jehová en algún momento el término, el tetragramatón, para no invocar, porque muchos no invocaban propiamente el nombre, hablaban de una cualidad de Dios, ¿cierto? Jehová Sidkenu, ¿cierto? Jehová Makadesh, ¿cierto? Jehová Rafa. Hay varios nombres compuestos para hablar de las cualidades o de atributos de Dios, como Israel los llamó, ¿cierto? En este punto es muy importante entonces entender la singularidad de Dios. Ya habíamos visto que Dios era uno, es uno y uno su nombre, y que el hecho de que Él se haya hecho carne, como Él es eterno, sin principio y sin fin, no tenía ningún problema. Para que se cumpliera la palabra cuando dice que Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahí se tiene que cumplir. Sí, es una figura, ¿cierto? Es una figura literaria para demostrar ese poder de Dios, ¿cierto que sí? Que Él está sentado arriba de nosotros, pero la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde me construiré casa? Por eso Salomón se hizo esa pregunta. ¿Habrá algún lugar que pueda contenerte? Cuando está dedicando el templo, eso es muy bonito para entender la unicidad de Dios. Esa parte donde Salomón dedica el templo es única, hermanos, porque esto requiere revelación. Entonces, 1:26 de Génesis dice también el cuarto punto, en una de las posibilidades que se ha contemplado, es que un pronombre que simplemente, estoy en la página 32, ¿sí? Génesis 1:26 es un pronombre que simplemente concuerda con el sustantivo Elohim, que fue lo que les acabo de decir, ¿cierto? Hagamos al hombre, no es que como Dios está lleno de atributos, cualidades y de poder, Él podía hablar de esa manera. Ahora, hay algunas versiones y yo he estado buscando cuál de ellas. Todas las que busqué dice hagamos, porque como le digo, la gran mayoría, y aún la Biblia del Oso, que es de 1570 y pico, habla de hagamos. Pero hay un texto, nos lo compartió en algún momento el hermano Antonio, nuestro pastor, donde él dice que la raíz propia es hágase. Aquí hay un misterio. ¿Por qué la creación fue hecha en Cristo? Si Cristo es el Hijo. Eso es lo que vamos a mirar un poco hoy, que Dios nos ayude. Ese es el centro, el meollo del asunto. ¿Por qué la creación fue en función de Cristo como tal? Porque es que todos hemos considerado, inclusive este servidor y hermano suyo, hermano, de que esa parte hablaba solo de la creación física. Hay una creación espiritual. O sea, esto se puso bueno. Habló hermano Vergara, hablaste tú, bueno, me van levantando la manito. Les pido el favor que a partir del momento grabemos, porque hay hermanos que ven esto, hay gente viendo estos videos, hermano. Que Dios nos... Entonces la hermana también, sí, va a participar, pasemos con toda confianza. Así no avancemos mucho en el papel, pero estas preguntas, estos comentarios nos enriquecen. Uno. Dios les bendiga, hermanos. Acerca de Génesis 1:26, de pronto la mente humana se enfrasca. Hagamos. ¿Sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, a Génesis 2:7, allí es donde Dios le está haciendo al hombre físicamente. 1:26 está hablando para un futuro, para hacerlo espiritualmente, porque el hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios por el pecado. Entonces, ahora cuando Dios dice, hagamos al hombre, está hablando con todas las personas que evangelizan, con todas las personas que predican el evangelio,
Porque, por ejemplo, Dios dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una persona puede ser muy evangelista, pero no convence a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Una persona puede hablar mucho, puede saber mucho del Evangelio, pero si Dios no obra, esa persona se pierde. Yo me ponía a hablar con un trinitario y me decía, pasaba horas y hablándole y después una vez leyendo en San Juan, dice, es que el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Por mucho que yo me esfuerce, yo no puedo hacer nada, solamente decir la palabra y tengo que dejar que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado. Entonces, Génesis 1:26 es donde Dios está haciendo al hombre, pero espiritualmente, que vuelva a recobrar lo que había perdido. Entonces, cuando la persona se enfrasca y dice, no, es que está hablando con el Hijo o habla con los ángeles, no, ni con hijos ni con ángeles, está hablando con todas las personas que le hablamos a otra persona del Evangelio. Así que esto es lo que quería decir, Dios les bendiga. Amén, hermano Jorge. No sé qué dice aquí el maestro. No, se me adelantó un poco. La idea es que al terminar, cada uno tenga claro eso, a qué se refería Génesis 1:26, ¿cierto? Hay otros plurales que también están allí al final, que son momentos donde el Señor sí habló con los ángeles, porque los ángeles han hecho parte de la compañía del Señor en cierta manera, ¿no? Eso más adelante cuando veamos angelología y demonología nos vamos a dar cuenta. Eso, entonces en ese sentido, textos como ese, porque no podemos levantar un versículo de una doctrina, necesitamos mínimo 3 testigos. La Biblia nos da para cada tema como mínimo tenerle testigos. No podemos levantar de un versículo una doctrina, necesitamos testigos. Entonces, cuando tengas un versículo, entonces Génesis 1:26 tiene varios testigos. Por ejemplo, el que tú acabas de decir en Romanos, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo es el lenguaje de Dios? Porque yo no puedo analizar solo lo que Él dice, sino cómo lo dice y por qué lo dice y en qué condiciones. Entonces, la eternidad es un tema interesante porque aunque hay cronología, aunque algunos libros en la Biblia no están en cronología, lo que son los 5 primeros libros, pues Moisés vino, no había escritura, comenzó a escribir y todo esto, pero llama la atención que primero diga, hagamos al hombre, y después en el capítulo 2 diga que Dios formó. Eso lo vemos después, cómo el hombre fue creado, la mujer formada. Bueno, eso tiene algo muy interesante. ¿Cierto que sí? Él vino del polvo, pero luego le sacó una costilla, hizo la mujer, y eso tiene sus efectos en cuanto a la psicología femenina, masculina. Eso lo podemos ver después o a través del pastor. Pero mire, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, una Biblia moderna, dinámica, hablando de Génesis 1:26, dice: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Póngale cuidado. Que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Escuche eso, ¿cierto? El 27. Tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. O sea que cuando Dios creó al hombre, más que el aspecto físico visible, Dios hizo un hombre que tuviera una identidad ¿qué? Espiritual con él. Que tuviera una identidad ¿qué? Total, hermanos. Total. Entonces, ese texto, ese plural allí, pues si nosotros entramos a analizarlo, ya para pasar a la página 31, pues del comienzo, la hermana iba a decir algo. Tenga la bondad. Sí, pase al micrófono para que les quede grabadito. Qué pena, hermano. Dios les bendiga. Yo cierto día también hablaba con un trinitario, porque siempre pues esas son las personas que Dios me pone, porque salimos pues de una iglesia trinitaria, y me decía, ¿cómo me va a decir que no son 3 personas distintas si él mismo dice que hagamos a nuestra imagen? Que porque entonces él sí es persona. Amén. Que porque dice Amén. hagamos a nuestra imagen. Amén, claro. Y Dios les reveló el nombre porque así como Pablo
fue usado y Pedro para tantos judíos y hebreos, así también va a usar los hermanos, ¿cierto? Sí. A usted que le gusta tanto hablar por micrófono, hermano. Tengo un documento acá donde... Tranquilo, hágalo. Dios les bendiga. Aquí tengo un documento donde dice que cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice que Él habla con los ángeles, porque los ángeles fueron primero, cuando Dios hizo la creación, los ángeles estaban en ese momento. Ajá. Entonces, Él hablaba de pronto con los ángeles, que le fue revelado, porque Él cuando habla con los ángeles, lo que va a hacer, no les está pidiendo un consentimiento, sino que les muestra qué es lo que va a hacer, lo mismo que le fue revelado al hombre, y el hombre, pues siendo inferior a los ángeles, también fue revelado lo que Dios quiso hacer. Lo mismo hay un texto también en Génesis 3:22, donde dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Ahí está bien hablando en plural, pero ya el texto, el versículo siguiente, afirma de que Él es uno solo. Amén. Vamos a verlo acá. Inclusive, por eso comencé de atrás hacia adelante, hermanos, porque la quinta explicación que está en la página 32 de los 4 puntos que vimos, la quinta dice que Génesis 1:26 es una referencia profética a la futura manifestación del Hijo de Dios. Póngale cuidado a esto. ¿Para qué en sí fue enviado? Es que el tema de la salvación es un tema profundo, complejo. Dice la Biblia que el Señor tuvo esto guardado desde tiempos antiguos. Como decía el hermano Eliseo, nos ha tocado la mejor parte de la torta, la mejor parte del ponqué. Permíteme, mi hermano, un minutico. Y ya te doy la palabra para qué. Entonces, cuando veamos lo de la angelología, nos daremos cuenta que los ángeles son seres creados, que Él los ha tenido en cuenta, pero los ángeles más que todo tienen es una misión de obedecer, O sea, sería que Dios necesita la opinión de un ángel para formar al hombre. ¿Qué piensan ustedes? Pero no siempre le revela. Es más, los ángeles necesitan esperar. Es más, hay cosas que los ángeles no saben de Dios. La Biblia dice que el único que escudriña las profundidades de Dios es el Espíritu que es Él, como en el hombre. ¿Quién escudriña las cosas del hombre sino el Espíritu que está en Él? Por eso el hombre fue hecho a imagen y semejanza. ¿Ve, hermano? La imagen es una cosa y la semejanza pudiera ser parecida, pero no es lo mismo. Porque la imagen tiene que ver con aquella forma que el alfarero quiso dar, que el artífice, ¿sí me hago entender? La forma que el artífice quiso darle. La persona que elabora estos púlpitos tiene una manera de mezclar vidrio con madera. Es un artífice, ¿cierto que sí? Esto lleva su diseño, su creación. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Pero cuando estamos hablando de que Dios hizo al hombre, lo hizo, listo, como artífice, como el actor, el autor de la obra. Él es el autor, pero imprimió en él un elemento fundamental propio de él, divino, ¿sí? Como creador, y es que sopló aliento de vida en él, o sea, puso de la naturaleza de él. No sé si me haga entender. Entonces, cuando el hombre peca, perdió la semejanza. ¿Usted cree que dos adultos, una pareja desnudos vaya a mirar una pareja desnuda ahora en un parque? Aunque como está el mundo, pues usted va a playas nudistas privadas y usted ve la gente desnuda, todas las edades. Pero hablemos de la santidad de Dios, de lo que Dios es. Mire que era una pareja que se paseaban en el huerto, ¿cierto que sí? Y estaban desnudos y no se avergonzaban. Escuche eso. ¿Por qué? Porque no solamente había imagen, había una semejanza. Por eso nosotros, cuando venimos acá y Dios nos rescata y nos salva, la lucha de nosotros es por parecernos a Él. Es por parecernos a Él. Es porque Él se vea reflejado en nosotros. ¿Dónde se ve eso? En la luz, en la unción. Eso se ve en el hablar, en el actuar.
cada vez cómo está más formado el Señor en nosotros. Entonces, claro, se prestó el versículo inmediatamente para levantar una doctrina de Él. Claro. Pero esos plurales de Dios hay que saberlos comprender. Entonces, lo que el hermano dice es real y ha sido una posición muy fuerte. Luego se manejó durante mucho tiempo que el Señor allí hablaba con la sabiduría, porque Él es el verbo, porque Él era palabra. Y era muy ajustado. Mucha gente, inclusive muchos de nosotros, habíamos creído eso. Yo creí eso. No tanto que hablaba con los ángeles, sino que hablaba con la palabra, porque Él es palabra. Como Juan afirma en el capítulo 1 acerca de que Él es el Logos, Él es el verbo. Yo durante un tiempo, siendo del nombre, pensaba eso inicialmente. Cuando leía Génesis, no es que hablaba, y discutí con muchos trinitarios acerca de que hablaba era con, ¿cierto? Él hablaba en un soliloquio con la sabiduría, porque cuando usted comienza a leer el libro de Proverbios dice que Él es la palabra y que la sabiduría estaba en Él. ¿Cierto que sí? Si me buscares como al oro. Y está hablando ¿qué? Individualmente. ¿Cierto que sí? En primera persona del singular, que eso es otro tema importante. Dios siempre habla en primera persona del singular, no del plural. Siempre. ¿Dónde acabamos de leer? Yo. Usted por todas partes ve yo. Yo soy el que soy yo soy Jehová y no hay dioses conmigo, yo iré y tal, ¿sí o no? Yo iré y lo salvaré. Mire que es muy interesante. Entonces ahí es donde usted comienza a entender la doctrina. ¿Es por qué? Porque usted por donde ate los cabos, solo le da uno. Por donde usted ate los cabos, le da uno. ¿Ibas a decir algo, mi hermano? Bien pueda, pasa un momentico al micrófono y nos comentas qué es lo que nos vas a decir. Si estamos comprendiendo hasta ahí. Ahorita vemos lo de los otros plurales. Dios les bendiga, hermanos. Primero que todo, muy buenas tardes. Y de lo poco que sé y de lo que Dios me ha permitido aprender, me gustaría aportar algo de lo que dijo el hermano. Sabemos que los ángeles tienen algún propósito para lo que Dios les creó. Entonces, en una parte de la Biblia creo que hasta dice de que ellos son los que se encargan de ejecutar los juicios de Dios. Entonces, la diferencia entre Génesis 1:26, que es el que estamos leyendo, y el de cuando descendieron a Babel, es que en Babel estaba ejecutando un juicio y por eso ahí habla con sus ángeles, pero cuando está hablando de hagamos al hombre, está hablando con nosotros, con los evangelizadores, como decía el hermano. Entonces es eso, esa es la diferencia, de que en uno está ejecutando un juicio, que en eso es para lo que están hechos los ángeles, y en otro sí está hablando con nosotros, que somos pues los que en este momento estamos evangelizando, porque a los ángeles no le dieron esa tarea, sino a nosotros. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Sí, reafirmando lo que el hermano dice, con lo que dijo el hermano Jorge, el propósito es llegar allá, pero la idea es, no, como lo dijéramos, no traguémoslo entero. Y vamos a batallar un rato y... Amén. Hay que dilucidarlo, vamos a sacarle gusto al texto. Amén. Amén, hermano Jorge. Claro, ¿qué pasa? Y mire, hay personas que lo han entendido y han criticado a Dios por eso. Me explico. Personas que asumen esta posición. Yo he tenido 2 o 3 casos en mi vida cristiana donde compartiendo el evangelio con alguien me dice, pero bueno, si Dios es amor, mira hasta dónde llega el ser humano. El ser humano entiende a veces como le conviene. Si Dios es tan bueno y es amor, ¿por qué permitió que el hombre se perdiera? Mire que el hombre a veces quiere ponerlo uno en camisa y 11 varas.
Pero lo que el hombre no entiende es que en la justicia de Dios las cosas no se manejan como la manejamos los seres humanos. Por eso hay que primero conocer a Dios, su carácter o lo que Él pues ha dejado conocer, porque tampoco lo sabemos todo. Ese misterio lo entenderemos totalmente cuando estemos frente al Señor y veremos y conoceremos muchas más cosas de Él. Pero acá en la tierra lo que nos ha sido revelado a través de sus atributos, su manera de obrar, de pensar, que está manifestado en su palabra, si nos damos cuenta que en el carácter de Dios, ese tema de la salvación está en el corazón de Dios. Entonces Dios sabía que el hombre se iba a perder. Usted con la cabecita le dice, sí. Cuando Él, en su presencia, es decir, en su conocimiento anticipado, Él sabía de que formó al hombre, que Él iba a ser tentado y que iba a haber una caída. Mire cómo se anticipó para hablar de cómo iba a ser rescatado. Por eso el primogénito de toda la creación es Cristo. ¿Por qué? Mire qué tan interesante. Habló primero de la creación de su primogénito, es decir, de cómo Él iba a salvar, para después decir que en Él iba a ser hecho el mundo. ¿Pero el mundo qué? Porque por Él llegaron creadas todas las cosas. Las que están ¿dónde? Mire que a Él lo sujetó todo. ¿Cómo si Él es el Padre sujetó todo al Hijo? Lo que pasa es que en términos del Hijo hay una salvación, porque el pecado que el hombre cometió no tocó solo la vida del hombre y la tierra, tocó el universo. Porque la Biblia dice que el cielo es que está esperando ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo le parece? Imagínense la cantidad de ángeles que hablaron cuando el ángel se apareció a los pastores en Belén. ¿Cierto que sí? Cuando toda esa millonada de ángeles aparecen en los cielos y se abren y comienzan a glorificar a Dios estando el bebé ahí en el pesebre. Eso es muy diciente. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, dice al comienzo de la página 31, ¿por qué usa este versículo un pronombre plural para Dios? Antes de contestar, notemos que la Biblia usa pronombres singulares para Dios cientos de veces. El próximo versículo usa el sentido singular para demostrar que Dios cumplió el versículo 26 y creó Dios al hombre a su imagen, o sea, Génesis 1:27, ¿cierto? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Debemos entonces reconciliar la forma plural en 1:26 con la forma singular de 1:27 y 2:7. Debemos también mirar a la criatura imagen de Dios, que es el hombre, prescindiendo de cómo identificamos los varios componentes que forman un hombre. Un hombre definitivamente tiene una sola personalidad y voluntad. Él es una sola persona en toda su manera. Esto indica que el Creador, a cuya imagen el hombre fue hecho, es también un solo ser con una sola personalidad y voluntad. Entonces, claro, el hombre fue hecho ¿qué? A imagen, como ente. ¿Me hago entender? Como institución el hombre es uno, por eso es único. Por eso que todas estas teorías evolucionistas dicen que somos una evolución de un primate, de un homínido, no es real. No es real. Léalo por favor en esa versión, léalo para que no esté grabadito. Y de esa parte que interesante. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, dice la Biblia acá, ¿Qué versión en la nueva versión, la Biblia purificada, la que nos recomendó el pastor desde el comienzo, que inclusive no la consiguen en ninguna parte, sino que se bajó por internet. Se bajó por internet, entonces él nos la mandó a algunas personas y yo la conservo ahí, ¿no es cierto? Entonces yo comparo, por ejemplo, aquí dice, yo les voy a leer el 26, dice, y dijo Dios, hágase el hombre en mi imagen, conforme a mi semejanza, y gobierne sobre los peces del mar y sobre las aves y sobre los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, y creó Dios al hombre en su imagen, en la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad
y multiplicar, sobrellenar y someter y dominar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Ya, hasta ahí pues Amén, puedo hermano. decir qué diferencia. Muchas gracias. Oiga, y creó Dios al hombre en su ¿qué? En su imagen. Mire qué interesante. Hablando de está hablando dentro de. ¿Sí lo ve? En su imagen. O sea que el hombre no solamente tiene la conformación de ser una criatura. Entonces, escuche eso. Entonces, el versículo que está allí, donde Dios está hablando, hagamos al hombre, en un futuro, hágase, como dice la raíz propiamente traducida es hágase, hablando de un futuro, si está hablando de crear un hombre espiritual, pero si él fue hecho del polvo de la tierra. Claro, ¿por qué? Porque recordemos que Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Eterno. Dios es ¿qué? Eternidad. Y para Él un día es como. Y 1000 años como. Mira esa figura, ¿qué significa? Que Él es un eterno presente. Él tiene todo el derecho. El único que puede hablar así es Él. Llamar las cosas que van a ocurrir en 200 años como si ocurrieran ya. ¿Sí me van a entender? Él me puede decir a mí, y Jorge Gallo, él se me puede aparecer a mí, yo estando orando y que me llegue esa revelación a mí, ¿cierto? Decirme a mí, tú eres mi hijo, Jorge, tú eres mi hijo, yo te daré esto que me has pedido, hasta ahí, te voy a dar, y no decirme cuándo. Lo puedo recibir en 10 años, ¿qué dicen ustedes? Pero me habló como si me lo fuera a dar ¿cuándo? Me habló como si me lo fuera a dar ya. Y yo por 10 años me agacho y le digo, Señor, acuérdate las palabritas que me dijiste. Señor, acuérdate las palabritas que me dijiste. Pidiendo. Porque Él es un eterno ¿qué? Como me puede decir eso y dámelo ya. Mañana levantarme y me entró una llamada, lo que le venía pidiendo es un ejemplo. ¿Por qué? Porque Él está en la eternidad. Entonces hay que comprender el texto no de manera literal. Hay palabras que están en la Biblia que son literales, pero otras tienen una dimensión de carácter espiritual. Y Génesis 1:27, los demás ustedes pueden ver, ustedes tienen el módulo, ¿cierto? Y pueden profundizar un poco más en la lectura literal, porque hay varios ejemplos, da uno de Daniel, cuando Daniel habló pues como si fuera en plural, pero se refería a él. ¿Cierto que sí? Hablando de los sueños, ahorita lo podemos mirar, pero hablando de Dios en ese versículo, nosotros necesitamos que Dios nos ayude a comprender que Él hablaba de hacer a un hombre que se iba a perder. ¿Sí o no? Se iba a echar a perder, ¿por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente justo, pero el tentador es ¿qué? Legalista. Cuando el Señor fue tentado, que vio que no podía con él, que el Señor le invocó la palabra, ¿qué hizo el enemigo? Por eso usted encuentra personas en derecho que son legalistas para el bien, pero hay otros que son legalistas para el mal. ¿Sí me hago entender? Yo me aterro de gente que fue compañera mía y que un día usó la norma para hacerla aplicar frente a la delincuencia, pero ahora utilizan la misma norma para ver cómo la desvirtúan. Porque hay normas de derecho que son ¿qué? Interpretativas. Me explico, ¿cómo ajusta o cómo alega una defensa, una legítima defensa? Escuche eso. A mí alguien llegó a asesinarme, llegó y me disparó 3, 4 veces, logró herirme. Y él puede decir en el juicio, él puede decir, no, es que yo lo confundí con una persona que me persiguió hace 10 años y él tenía las mismas facciones. Cuando yo me volteé y lo miré, como yo tengo pánico, yo sufro de pánico y no sé qué, saqué el arma con salvoconducto que cargo para defenderme y le disparé y lo herí. Pero no era mi intención. Y él dice, es una legítima defensa. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Puede alegar. Resulta que yo puedo usar el derecho para imputarle a ese hombre o acusarle,
¿cierto que sí? Que él miró a mí con una intención, que no es verdad lo que él dice, pero el abogado que viene y lo defiende a él va a tratar de desvirtuar la verdad. Eso es lo que el enemigo hace. ¿Sí lo ve? Y eso fue lo que hizo en el desierto cuando tentó al Señor. Desvirtuar una verdad. Entonces mire que el Señor es perfectamente justo. Él creó al hombre y en esa criatura que no podía quedarse solamente como un ente de barro, sopló aliento de vida y en esa vida le dio una identidad y en esa identidad le dio esa capacidad de tomar decisiones por sí mismo. No podía Dios hacer un hombre donde no entrara el pecado. Lo podía hacer, pero estableció 2 árboles ahí. De este no me comen y de este tampoco. Pero apenas vino el tentador, ¿cierto que sí? No es solo el hecho de morder, sino el hecho de haber desobedecido. Es decir, cuando la persona entró en la dimensión de la desobediencia. Ahora sí me hago entender. Por eso la desobediencia es algo tan delicado en Dios. Porque no es el acto de que yo vaya y adultere con una mujer. No he estado con ella en una habitación de un motel, solamente tengo ya la decisión en mi mente, ya adulteré. Pero hermano, si usted físicamente no se acostó con ella, pero ¿cómo lo cuenta Dios? Como si lo hubiera hecho. Mire, perdóneme hermana, perdóneme un minutico porque usted tiene otra pregunta y que la tengo aquí, tranquila. Y ya le voy a dar la palabra para que. ¿Sí me hago entender? Para entender Génesis 1:26 hay que comprender la dimensión en que fue dicho. Y la única manera de poder hacer de nuevo a un hombre no solamente conforme ¿qué? A la imagen. La imagen la conservó en el sentido que aunque nos envejecemos, tenemos una imagen. Pero aquí el tema es la semejanza. ¿La semejanza qué? Espiritual. El hombre fue creado, por eso el Señor se deleitaba hablando con Adán y Eva ahí. No sabemos cuántos miles de años, cientos o unos días vivieron después de ser creados. Pero el Señor se les aparecía en el Edén y charlaban, conversaban lo más de bueno. Ahora para volver a hablar con el que Él se agrade, tiene que ser a través de Cristo. Ahora sí lo ve. ¿Y dónde está Cristo ahora en la tierra levantando al hombre? ¿En dónde está? Véalo aquí, véalo. Va. Se llama la iglesia. Dios sí cuenta con su gente. ¿Sí ve cómo tiene sentido? ¿Sí ve cómo tiene sentido? Porque los ángeles no salvan a nadie. O Dios no usa sus atributos de Él para salvar a nadie, no. Pero sí utilizó a su ungido. A su ungido sí lo utilizó. Y del costado, perdón, qué pena, de esa herida, de esa prueba final, agua y sangre es la prueba final de que Él sí expiró. Sale la iglesia, que es el cuerpo y Él es la cabeza. Es que esto es fantástico, hermano. Génesis 1:26 tiene que ver es contigo y conmigo. ¿Cómo trabaja Él? Hermano, entonces la iglesia salva. Sí. Si la iglesia se calla, la gente se pierde. Si la iglesia ora y habla, la gente se salva. Estaba contando contigo y conmigo, con su esposa. Ahí sí tiene sentido. Porque en la iglesia está su espíritu, en la iglesia está su palabra, en su iglesia está su espíritu. Amén. Hermano, ibas a decir algo en medio. Amén. Él es un ángel que hay 4 tipos de ángeles. Eso lo vamos a ver en angelología y demonología. Creo y simplemente uno se sublevó. Es como cuando yo tengo 6 hijos y se me levanta uno contra mí y mi arma sindicato. ¿Qué hizo Absalón con David? Lo tenía todo, pero se le levantó al papá, ¿sí o no? Sí, se rebeló. Entró el mal en la criatura y es una definición mía. El mal es como un chip de autodestrucción. ¿Cómo se autodestruye el hombre? Con el pecado. No había mal, pero el mal entró en una criatura.
se rebeló allá contra Dios. Pero Dios tiene sus métodos de juzgar. Dios tiene sus métodos de castigo. Y el hombre, por ser una criatura inferior al ángel, al hombre le dio la oportunidad. Es que el hombre tiene culpa en el pecado, porque el hombre también desobedeció. Pero mire que en el Edén se dio, aunque no es el tema, pero es muy interesante su pregunta, ¿cierto? Porque cuando el Señor dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Pues si uno lo mira en el orden cronológico, pecó la mujer y llamó al hombre y también percibió lo que ella le dijo. Pero Dios le entregó a él la vigilancia de ese huerto y de la mujer que le dio. Por eso le dice, ¿dónde está? Por eso el hombre es la cabeza del hogar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? La mujer vino, pues la mujer le echó la culpa a la culebra. Total. Es descuido. Entonces hay que comprender eso, porque ellos lo lanzó y el enemigo vino y desordenó. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó. ¿A quién le entregó el gobierno de la tierra? Hermanos, fue al hombre que lo entregó. Pero al tentar, entonces claro, vinieron los juicios y el enemigo se empoderó. ¿Se empoderó de qué? ¿Qué afectó el enemigo? ¿Cómo lo afectó? Lo afectó en el espíritu. Con que os ha dicho Dios, mire. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Elevar el hombre, o sea, lo llevó al mismo pecado que él cometió. Lo elevó a la altura de Dios. Lo elevó. Y el hombre se comió ese dulcecito. Y mire, vea. Hoy tenemos esas terribles enfermedades. Hoy tenemos que tener. Entonces, mire lo terrible. Entonces, usted si vea a Génesis 1:26, a Dios hablando para efectos de la salvación. La pregunta que me hacías ahora sobre que mucha gente dice, somos iglesia y tenemos la verdad. Bueno, es una pregunta compleja en un sentido y en otro no. No, son doctrinas distintas. Bueno, es importante, vamos a hacer paréntesis porque la hermana está confundida un poco con esa pregunta. Es una pregunta demasiado buena para ser cierta. Claro, yo creo que hay gente piadosa en las otras doctrinas creyendo lo que saben, ¿cierto? Diciendo hagamos, no, hablaba el Señor, hablaba con el Padre, hablaba con el Hijo para salvar al hombre, luego vino Cristo y arman su doctrina. Pero sabemos que a la luz de la palabra eso no es verdad. ¿Por qué se resisten a recibir nuestra doctrina? Yo he tenido experiencias en eso. Venga, hagamos una cosa, vamos a tener, porque el apóstol Judas habla de eso. Dice, esta versión dice, contended ardientemente por la fe que os ha sido dada, es la fe doctrinal. Pero esa raíz griega de contender es como espadear, es como cuando se enfrentan dos esgrimistas. ¿Han visto en los olímpicos los de esgrima, cierto? Los que están con una máscara y tienen una actividad allí entre espadas, y el que toque al otro se prende el bombillo, como espadear. Deme esos argumentos y yo le doy los míos. Si usted tiene la verdad de Dios, ningún argumento, ninguno. Yo fui doctrinante de varias doctrinas antes de ser del nombre. Y le digo, no hay mayor doctrina que esta. La doctrina que nosotros tenemos, por eso a la gente le cuesta creerlo. Muchos no le dicen Jesús solo por molestarlo, no, es que ellos no han entendido que Jesús es el Padre. Y usted no los puede culpar. Dios verá cómo les revela, cómo los trae, cómo los ha traído. Así nos trajo el Señor. Nos trajo porque lo adorábamos a Él. Y en algún momento nos cuestionamos, pero ¿cómo yo le doy gloria al Hijo y dónde se queda el Padre? Yo adoro a Jesús, invoco a Jesús para todo, y menos para el bautismo que para perdón de pecados. Eso me mantenía a mí. Yo adoraba a Dios y hacía cosas, pero yo sentía en mi corazón, perdón hermana, que me faltaba algo. Y ese texto de Génesis 1:26 me mantenía con un huequito en el corazón. Pero ¿con quién hablaba aquí? ¿Quiénes hablaban aquí? Pero una vez vino la revelación. Ay, Dios mío. Señor, tú eres el Padre, tú eres el Hijo, tú eres el Espíritu Santo. Tú eres el que estuvo en el holocausto de Manoah y su esposa.
tú eres el que habló en la zarza y con temas de 11 manifestaciones en la Biblia, que es el mismo que se ha manifestado de muchas veces, pero como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu en la consolación. Porque ¿cómo hacía el Señor en carne para meterse en el cuerpo de cada uno y meterle la promesa? La única manera es siendo Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sí, yo os enviaré otro consolador para que ya no more con, que significa al lado de. Ya no moraré con, sino en, dentro. Mire, vino el Pentecostés y efectivamente se cumplió. Entonces, ese hagamos es un desarrollo progresivo de la salvación de Dios. ¿Ibas a decir? ¿Quién más iba a decir algo? La hermana. Bueno. Por- Amén, amén. Llamaría a un pueblo que no es pueblo. Llamaría a gente que no conociste. Amén. Amén. Mire, por ejemplo, algo tan sencillo. Cuando él se para y dice, alguien mayor que el templo está aquí. Entonces, claro, los judíos ahí mismo se paniquearon todos porque no pudieron con esa palabra. O sea, con la palabra revelada nadie puede. Ni los ángeles, ni el más letrado puede. Él se le pararon al lado y dijo, no, uno mayor que el templo está aquí. En otro momento dijo, uno mayor que el sábado. Cuando fueron a reclamarle lo del sábado, dijo, uno mayor que el sábado está aquí. Entonces, ¿dónde se quedan los del séptimo día que guardan el sábado? Y si tú guardas el sábado, pero dice la Biblia que no hay hombre en el mundo, no hay hombre bueno, ¿cierto? Que haga el bien y no peque. Dígame usted dónde se va a quedar toda esta gente. Porque el que viva por la ley tiene que cumplir todas esas cosas y vivir por ellas. Lo que está haciendo es después de la crisis es que tentar a Dios, porque el único hombre que ha sido capaz de cumplir la ley a plenitud se llama Jesús de Nazaret. Es el único en el que nunca se podrá inculpar de pecado, nunca. Todos han sido chismes, inventos, siempre. Pero al Señor Jesús nunca nadie lo pudo ni podrá jamás señalarlo de pecado. Por eso tenemos que tener la fe en Él y obedecerle a Él y entrar en Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno mayor que el sábado está acá. Yo por guardar el sábado, por guardarme el sábado, ir a hacer unos ritos y unas oraciones, puedo cantar como un turpial, saber Biblia. Yo conozco mucha gente que sabe la Biblia teológicamente, pero no tiene la revelación que usted y yo tenemos. Ok. ¿Qué es vivir en obediencia? No es solo no adulterar, no robar, no mentir, no. Vea, hay un problema grave, hay un pecado gravísimo. Y voy terminando porque ya van siendo las 8, pero hay un tema gravísimo y se llama la incredulidad. Y cuando la Biblia habla de una incredulidad, normalmente no habla de que el hombre no crea en la existencia de Dios. Vea, el hombre, el ser humano, al comienzo de la charla lo vimos cuando vimos el video, de cómo ahorita uno de los ateos modernos que está vivo, resulta ahorita siendo agnóstico. O sea, ya no solamente niega, ya lo que dice es que posiblemente sí, posiblemente no. Entonces quedó peor. Quedó peor ese hombre. Quedó peor. Pero el tema de la incredulidad ante Dios es lo que la hermana está diciendo, la hermana Rubiel. Y es un tema que tiene que ver con la obediencia. Es que, hermanos, estamos acá es para obedecerle al Señor. Nos hemos sometido a Dios, pero por un acto revelativo y por un paso de obediencia. Me explico. Todo ser humano tiene la capacidad inherente de creer en Dios. Aún el que más lo niega, él tiene una batalla interna. Le voy a decir una cosa: se necesita más fe para negar a Dios, para negarlo, que para afirmar su existencia.
Todo ser humano sabe que Dios existe. Usted ahí no necesita, ¿cómo le dijera yo? Usted no necesita creer ahí, porque es que así usted lo niegue, usted por dentro algo le dice que usted es una criatura de Él. Es decir, el ser humano tiene la capacidad inherente de creer en Dios, pero la incredulidad de la que habla el Señor como pecado es la falta de obedecer. Todo el que creyere y fuere bautizado, este será ¿qué? Cuando habla de la palabra creer ahí, no es solamente, es que la Biblia lo dice. No, la Biblia solamente me lo dice. La Biblia lo manda y yo lo obedezco. Ya ahí el grupo se reduce. ¿Por qué? Porque el hombre fue elevado al nivel de la altivez. El hombre fue elevado a nivel del orgullo. Entonces, Génesis 1:26, más que para defender la doctrina, comprendámoslo hoy. Génesis 1:26 tiene que ver es con la formación de un nuevo hombre a la semejanza. ¿Cuál es ese hombre? El hombre espiritual. Para que un hombre sea espiritual, tiene que pasar por el filtro de Cristo, por su cuerpo y por su sangre. Y ahí es donde está la verdadera fe. ¿La fe qué? La fe doctrinal, la fe de obedecer a la palabra de Dios. Otras citas que hay allí que están en la página 32, como Génesis 3:22, 11:7 e Isaías 10:8, son escritos bíblicos que tienen que ver donde Dios hablaba con ¿qué? Con los ángeles, lo que tú decías ahora, ¿cierto? No quedarse en el versículo, no, lea antes y después. Un consejo que les doy es que cuando miren un versículo, no lo miren solo, ojalá lean todo el capítulo. O lean un capítulo antes y un capítulo después. ¿Por qué es necesario? Para que te hagas una mejor idea acerca de qué es lo que está hablando ahí. Es más eficaz que no te concentres solo en memorizar un versículo, no. Vete en tu lectura un poco antes y un poco después para que puedas comprender mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? De todas maneras, estaré atento a cualquier pregunta. Vamos a orar. Bien pueda mi hermana, para que quede grabadita y ya terminamos. Y de todas maneras, yo creo que dentro de 8 días tenemos la charla con el hermano Héctor Betancourt, ¿cierto? Si Dios quiere. Pero yo quisiera luego que ustedes me regalaran un espacio para compartir un poquito más, profundizar un poquito más acerca de estos dos temas. Jesucristo como el Padre, que es la reunión que teníamos en los grupos que hoy no vinieron casi para que lo volvamos a trabajar un ratico, y este tema de los plurales de Dios. Quisiera hacer como un aporte que no está acá, no está en el módulo. El hermano iba a preguntar algo. No, bueno, sí, hermano. Respecto a la pregunta que hizo la hermana ahorita, yo he venido hablando con un pastor trinitario en una iglesia que queda acá en el parque, y hace un año me decía que el bautismo no era en el nombre de Jesús. Ya esta semana volvimos a hablar y dice, sí, el bautismo sí es en el nombre de Jesús, y yo bautizo en el nombre de Jesús, pero él no es bautizado en el nombre de Jesús. Entonces ahí. Eso. Bien. Claro, mire, vea, todo texto sin contexto es un pretexto. Claro, y ahí vea, hay pastores trinitarios bautizando en el nombre de Jesús, pero defendiendo la Trinidad. Un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, filológicamente, a la luz de la palabra, Mateo 28:19 es real, que hay que entrar a descubrir cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu. Entonces, hay mandamiento, ¿cierto que sí? Y hay cumplimiento. Si el mandamiento lo dio el Señor antes de ascender, ¿dónde estuvo el cumplimiento? En la iglesia primitiva. ¿En qué nombre bautizó la iglesia? Recomiéndele que mire los bautismos del libro de Hechos. ¿Qué predicó la iglesia primitiva? Sí, ok. Sí, es normal. Es. Sí. Amén.
Bueno, más adelante vamos a ver varios ejemplos donde se fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y no judíos, gentiles, gentiles. Ahí está el ejemplo. Los efesios, todos ellos están ahí. Ahí está, no tenga miedo. 70 años, entre 70 y 100 años, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que... Muy bien, eso. Amén, amén. Amén. La doctrina sí salva. La doctrina sí te salva. La doctrina es importante. La doctrina es importante. Entonces, si yo predico que el reposo es el sábado, si yo predico que Jesús es un mandadero de Dios, si yo predico algo que no es verdad, ¿a dónde se me está quedando la doctrina? En una falsa doctrina. Bueno, amén. Estemos en nuestros pies. ¿Quiénes no han firmado esa es que la asistencia? Bueno, antes de irnos, vamos a darle gracias a Dios para que firmemos entonces la asistencia. ¿Listo? Listo. Yo sé que esto surgen más preguntas. Esto solamente son pues unos pincelazos. Hay más que hablar, pero el tiempo no nos da. No nos da. Pero espero que grabemos, anoten las preguntas, hermanos. Y yo, referente a esos dos temas que les digo, quisiera que, si los hermanos me dan oportunidad de tener otra sesión con ustedes, hablar un poquitico acerca de eso, de la autoridad de Jesús como Padre y de los plurales de Dios en la Biblia, porque es muy importante para nosotros, para la defensa de la doctrina. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Yo te agradezco, mi Señor, esta linda oportunidad de haber compartido con mis hermanos este espacio, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada inquietud, cada aporte. Señor, en tu nombre te rogamos, Señor, que nos permitas comprender mucho más la palabra, Señor. Ayúdanos, coloca esa sed de leer la palabra, de orar, Señor, de pedirte a ti que nos reveles, que nos abras el entendimiento, Señor, que podamos comparar de manera correcta cada texto de la palabra de Dios, que nos ayudes a crecer en la doctrina, sí, Señor, en la santidad, en la espiritualidad, en la pureza, Señor, que este grupo, este paquete completo de bendiciones que les tienes a mis hermanos y a mí, podamos disfrutarlo, podamos entenderlo y con humildad y mansedumbre presentar la defensa de esta sana doctrina que tú nos has regalado. En tu nombre, Jesús, ruego tu bendición para mis hermanos y para mí, que volvemos a nuestros hogares, nos lleves en tu protección, Señor, que nos defienda, nos guardes del mal, Señor. En tu nombre, Jesús, muchas gracias, muchas gracias. Hermanos, el Señor Jesús me los bendiga. Son ustedes muy amables.